Mi interés por el arte estuvo siempre. Yo empecé haciendo arte desde niño, o sea, es una cosa que la llevo como implícita. Siempre tuve como niveles como de obsesión o necesidad muy profundos respecto al hacer, respecto al pensar, como hoy me doy cuenta que lo hace un artista. O sea, siento como que nací artista. Probablemente con niveles de eficacia bajos al principio, pero me recuerdo desde muy pequeño guionando historietas, dibujando, proyectando sombras en la pared, que hoy día me pregunto, ¿con un interés realmente cinematográfico o como parte de un juego, pero más allá de un juego? Paralelamente también jugaba fútbol y todo lo que hace cualquier niño normal, o sea, no era una entidad así colgada, encerrada solamente en hacer arte. Pero sí recuerdo como particularidades que las entendí como particularidades más de grande, ¿no? Llegaba a ser, por ejemplo, álbumes de figuritas para mi hermano, que era un par de años más chico, muy tempranamente, o sea, tenía 7 años y guionaba historietas, las confeccionaba, armaba álbumes, incluso llevaba a hacer los premios que ganaba ante un vale porno, el diseño de los sobres, todo, una cosa medio extraña, y varios álbumes de figuritas. Pero bueno, eso quedó lo que sí se mantuvo en el tiempo, digamos, hasta la adolescencia, la necesidad por dibujar, que es una cosa que estaba también desde el comienzo muy fuerte. O sea, usé el grafito de forma compulsiva. Misteriosamente no recuerdo, conservo un único dibujo que podría pensar infantil, que es una mancha gris sobre un fondo azul, y que alguien le puso atrás el soldadito de plomo. O sea, esa es mi primer y única obra que reconozco como infantil, en el sentido de que hay esgrafiados o hay primitivos, digamos, pero después recuerdo siempre los dibujos como con un dominio exagerado de la perspectiva, cosa que en su momento me llevó a molestar mucho, inclusive. O sea, la revisión de esos dibujos que conservé, me sentí como que tenía muy poca creatividad en sí y un gran dominio, un gran virtuosismo en el dibujo, muy tempranamente. Ese es el recuerdo que tengo del comienzo. Después pasé por un taller tímidamente de un francés, Pierre Fossé, y me comprometí más con el dibujo en ese momento, pero no tengo una experiencia de taller como habitualmente los artistas tienen. Bellas Artes estaba cerrado, hago ya un salto en el tiempo, pero digamos, el comienzo fue en el hacer. Realmente veía arte, visité tempranamente algunos museos por motivación propia. No es que mi familia me llevó a ver arte, ni así visité como tempranamente el Museo Nacional, algunos otros museos, pero no estaba en contacto con artistas o sea, como que la actividad en sí no la tenía visible como una actividad social. Así es entonces que empecé a trabajar bastante fuerte sin pensar siquiera en exponer. Y cuando empiezo a exponer, mando en realidad a un Cézanne y quedé seleccionado, y entonces colgué por primera vez en el Museo Nacional. Una selección bastante rigurosa, creo que de 20 artistas o algo así. Colgué mis 2 primeras obras. Ya estaba pintando hacía cierto tiempo. Y como que a partir de ahí fue todo bastante rápido. Si bien siempre me caractericé por ser moroso en cuanto a los procesos creativos o la forma de verme a mí mismo en relación o sea, no siento que aceleré procesos, o sea, se dio sí eso. Mi primer individual incluso fue motivada por Eduardo Cardoso, que no sé si lo recuerde, pero digo, estábamos haciendo en equipo con él y con Nico Márquez una escenografía para Graciela Figueroa en el Solís,
eso es a principios de los 90, y en una visita que hace Eduardo a casa, ve lo que estaba haciendo y me dice, pero esto tenés que mostrarlo, esto es muy bueno. Y a partir de ahí empecé a mostrar como de la manera más intensa, sobre todo a partir de un primer premio que fue la Bienal de Plásticos Jóvenes que hacía Coca-Cola a principios de los 90, y eso sí desembocó una cantidad o como una mirada más amplia, digamos, sobre todo de la crítica. Y en general respondí como a invitaciones, no sentía la necesidad de estar en todos los lugares necesariamente, a pesar de que tenía una actividad ya intensa y entiendo, con una visión ya personal sobre cómo pintar. En ese momento fundamentalmente estaba pintando, como lo estoy haciendo ahora en realidad. Si bien no siento que me defina una técnica, o sea, soy un artista que mayoritariamente pinta, pero no soy un pintor que hace arte, o sea, no sé si se queda clara la diferencia. Para mí el medio es una anécdota enorme, o sea, no me define el medio. También es cierto que siento que la pintura es como el desafío mayor. Es el grado, digamos, advierto que es el grado de complejidad mayor, quizás porque tenga mayor desarrollo en ese aspecto, ¿no? Y me cuesta ver pintura contemporánea poderosa. Me encanta encontrarme con cosas nuevas que no es porque tenga una visión romántica sobre lo que ya se ha hecho, o al contrario, me gusta que me pasen un disco nuevo, me gusta enfrentarme a un pensamiento nuevo. Distingo como una primera etapa a principios de los 90 de índole más matérico. Yo tenía cierta desconformidad si bien fue un fenómeno, un momento apasionante, digamos, el de la apertura, la mitad de los 80, en la música, y recuerdo así como una efervescencia y una necesidad que había en el aire por hacer enorme, como que en algún punto la actitud frente al hacer no era la que más me interesaba, o sea, la que se veía mayoritariamente, ¿no? Sentía como más, a nivel sensible, como más afiliación de repente con la visión más oscura de la música que en ese momento se estaba haciendo, que con la visión del arte, lo que fue el arte para mí más oficial, vinculado a ese neoexpresionismo local que yo tenía como una respuesta, una sensibilidad diferente, y lo que empecé desarrollando es obra oscura, de carácter matérico, pero sí tenía puntos en común igual con la pintura que entiendo que se hizo en ese momento. Entiendo que mis intereses estaban más en relación probablemente a la obra de los 60s, o no está bien decir mis intereses, o sea, más mi sensibilidad. Porque no es que no me interese todo lo que fue lo pop o los 70s, es un tema de sensibilidad que lo entiendo más ahora, un poco más de recorrido, ¿no? Después reconozco como otra etapa importante, hice un salto de material, yo trabajaba sobre superficies rígidas y pasé a desarrollar trabajos sobre papel y bastante pronto sobre obras metálicas, o sea, sobre chapas de hierro oxidadas. Trabajé 2 años y algo en chapones enormes con perfiles, y generé algunas instalaciones con algunos objetos también en hormigón y plomo fundamentalmente. Eso a mitad de los 90, 94, 95, 96. Y después vuelvo a trabajar en papeles y telas. Reconozco como claramente
no una ruptura en cuanto al proceso creativo en sí ni de investigación, pero sí en cuanto al mudar el taller físicamente. Eso me pasa cuando viajo y traslado el taller hacia otros sitios. Me es más fácil identificar esos periodos por un tema de que la rutina se construye en otro lado y porque en general también hay interacción en un medio que es distinto. Entonces ahí reconozco fácilmente otras etapas vinculadas a lugares. En ese sentido, la etapa que hice en Francia, en Nantes, a partir del premio Paul Cézanne del año 96, si bien lo tomé un poco después, fue una experiencia intensa, muy intensa. Recuerdo que básicamente mi obsesión era como establecer la diferencia entre lo que podía ser una vertical, una sombra o un pilar. O sea, era muy simple en cuanto a concepto, muy complejo en cuanto a imagen. Desarrollé casi 40 telas grandes que se presentaron en una exposición y después salté a Nueva York. Eso también, ahí sí se produjo un cambio de nuevo fuerte. Es raro porque siento que si bien las imágenes que he generado tienen entidades distintas, hay veces cuando me enfoco en visualizar un periodo de trabajo estrecho, encuentro como que hay cambios muy profundos en esa aparente homogeneidad de una etapa, pero si eso lo llevamos en el tiempo, hay como una matriz que siento que es común. Por otro lado, hay cambios en la representación y cambios conceptuales muy profundos. Cambios en la manera de mirar. Pequeñas variaciones en la mirada o en el pensamiento hacen que el abordaje de la imagen para mí sea distinto. Lo que sí se mantiene en el tiempo es un compromiso muy profundo por el hacer, un nivel de exigencia personal muy fuerte, ciertas dosis de ambigüedad en la imagen. En negro, el soporte del color negro podría ser una constante en la obra desde los comienzos también. Otro tema que ha sido recurrente y que ha aparecido en distintas etapas, aunque de distinta manera, es el paisaje. Inicialmente con más literalidad o más narrativo, digamos. O sea, el primer abordaje que hice del paisaje por el año 96, incluso recuerdo como disparador, o sea, yo hice un viaje a Patagonia, básicamente lo hice caminando, o sea, estuve un tiempo prolongado en la montaña y me acuerdo que me generó como un bloqueo en el hacer a la vuelta. Estuve como bastante aislado, no escuché radio, no pude desarrollar trabajo, y cuando empecé a meterme en el taller de nuevo apareció el paisaje como tema. No es tan literal como que la experiencia de Patagonia me llevó al paisaje, porque yo en realidad había hecho ya algunos paisajes antes que pudieran ser vistos como premonitorios de la experiencia de Patagonia. Y siento que en algún punto es como un lugar al cual vuelvo, desde lugares muy distintos, pero distingo claramente esa primera etapa del 96 de paisajes. La etapa francesa podría ser vista como paisajes a un nivel de ambigüedad mayor. Quizás ya hablaría de paisajes internos, o sea, no hay convengamos que una línea horizontal es un paisaje, ¿no? De hecho, lo que estoy haciendo ahora puede ser abordado desde el lugar del paisaje, si bien siento que mi obra actual es abstracción pura. Dejo de lado la idea de representación para mí son elucubraciones de índole enteramente abstracta, y están asistidas por un pensamiento doblemente abstracto. O sea, son
son imágenes representativas de sí mismas. O sea, por eso hablo de que no son representación, que son. Actualmente estoy utilizando un único pigmento, es el toner. Actualmente estoy usando el toner digital, es la impresora digital. Es un pigmento particularísimo que lo conozco desde siempre. O sea, hace 20 años que lo conozco como material, como pigmento, pero que lo estoy trabajando exclusivamente, o sea que la obra se construye solamente con ese pigmento hace 5 o 6 años. Inicialmente el toner, el interés por el toner tenía que ver con el nivel de opacidad máximo y de negrura absoluta, o sea, el pigmento que conozco con más densidad de pigmento, pero el desarrollo actual tiene que ver también con cómo se comporta ese pigmento. O sea, es un pigmento que no abandona su condición de partícula, o sea, es como que si trabajara con infinitos puntos que se disponen en una superficie. No es como una pintura látex que termina siendo una superficie homogénea, digamos. En algún punto se podría leer como pintura matérica también esto. Es un pigmento difícil de trabajar, muy volátil. Yo utilizo también una superficie particular que es de papeles de avisos clasificados. Yo inicialmente había trabajado, en general en mi trabajo no hay como dosis autobiográficas ni referenciales directas, pero había hecho una serie de trabajos en relación a la crisis del 2002. Tengo un hermano que vive actualmente en Italia y que se fue en ese momento, y yo desarrollé una serie de trabajos con esa mirada, o sea, con ese foco de preocupación, aunque unos cuantos años después. Es extraño, como que considero que la materia prima de mi trabajo no son mis experiencias cotidianas recientes, sino hay como cierta morosidad en el filtro de las experiencias. O sea, siento que la obra mía pertenece al pasado, como un tiempo de memoria pasada. Es algo que me interesa mucho, la relación del tiempo. O sea, lo que más he leído últimamente son aspectos vinculados a la visión del tiempo de filósofos contemporáneos. O sea, eso alimenta mucho mi trabajo y encuentro paralelos muy profundos entre todo lo que yo pierdo en el proceso de encontrar la imagen. En algún punto lo veo asociado como una forma como de pasado, de estado pasado de la propia obra, pero a la vez que forma parte como un pasado personal, pero que también es común a otras formas de pasado, ¿no? Siempre viéndolo desde un lugar, insisto, abstracto. Esas superficies de papeles que decía con las cuales desarrollo estas imágenes, que inicialmente fueron elegidas por un aspecto conceptual, terminó siendo en la práctica también dándome un fraguado en la imagen distinto, o sea, un tiempo de ejecución de la imagen distinto. El papel sobre la superficie de tela, el papel entelado, me da la posibilidad de tener dominio sobre los procesos de humedad de cada sector. O sea, la tela, por su trama, es muy difícil sectorizar. Yo, para hacer este trabajo, necesito tener control sobre las superficies en rangos pequeños, o sea, sobre la humedad de la superficie. Por eso utilizo el soporte de papel. En su momento también lo utilicé como forma de transparentar imágenes o letras o toda una información que se generaba ahí y que está como latiendo, ¿no? Ahora es más fuerte que lo que era antes, en el sentido de que exclusivamente trabajas con un pigmento negro. El tono en la pintura es siempre por adición de color.
que es una cosa que en general la gente que pinta lo sabe, pero la gente que no sabe, no lo sabe. Las obras negras mías de la Bienal de La Habana, que eran absolutamente negras, tenían un sentido del tono más tradicional. Y se hace por adición de color. O sea, si la obra tiene tono, tiene azul, tiene ocres, tiene sienas, tiene rojos, tiene... Ahora eso no sucede. Desde el punto de vista de cómo se construye la obra es totalmente distinto. También es distinto que yo uso, o sea, yo no estoy usando pinteles, estoy usando rodillos. O sea, es una obra que parece tradicional en términos de técnicos, pero no lo es. O sea, involucra un pigmento que es totalmente tecnológico. Desarrollo la obra con rodillos. Yo empecé trabajando con rodillos en el 2005, vinculado a una serie de paisajes. Y a la vez tenía la intuición profunda de que era una herramienta que podía ser muy poderosa. Fracasé mucho tiempo porque es una herramienta que genera una actitud como compulsiva, tiende a taparlo todo, y a la vez es una herramienta que masifica. O sea, a mí eso me interesó mucho en su momento porque quería ver qué pasaba si neutralizaba la expresión o el toque del artista, ¿no? ¿Qué pasa si me paraba 2 metros más atrás de la tela? Si neutralizaba el gesto, que era una cosa que me había dado como mucho resultado y que la gente me conocía porque la obra era poderosa desde el punto de vista gestual y bueno, quería como separarme de eso, ¿no? Y fracasé durante mucho tiempo con eso, o sea, lo tenía como una herramienta probable hasta que empecé a trabajar desde un lugar distinto y me di cuenta aparte de que era una actitud un poco tonta la de pensar de que el artista no iba a estar si no tocaba tan de cerca la obra, ¿no? Fue lo mismo que me pasó las pocas veces que hice videos, ¿no? O sea, me sorprendí lo básico que eran los videos, o sea, definitivamente la técnica es una anécdota enorme. Actualmente, en paralelo a la investigación de este pigmento y de estas obras, estoy desarrollando obras en clave blanca, muy mínimas también en cuanto a expresión, o sea, son las primeras, o sea, estoy trabajando con lápiz sobre papel y estoy incorporando cortes, que es una cosa que siempre he utilizado como expresión, pero ahora más concentrado en la herramienta que supone. No me parece raro que llegue al blanco después del negro. En Esbozos Intangibles estoy representado por dos piezas. Hay una la que está de este lado, que es una obra más expresiva, digamos, que corresponde a 2010, 2011, y la que está a mi derecha es una obra que a mí me entusiasma mucho, que fue una bisagra entre la obra que venía desarrollando en ese momento 2013 y la obra posterior más sintética. Son obras que el proceso fue muy duro de encontrar la imagen, un proceso muy cambiante, muy azaroso, pero muy poderosas en cuanto o muy contundentes en cuanto a su expresión final, o sea, el tiempo presente de la obra es muy fuerte. Lo que percibimos como línea blanca, insisto, que es el fondo blanco, el frente es la pintura negra. Me gustó volver al subte porque hacía unos años que no presentaba obra y estar en esta exposición con colegas fuertes realmente me place muchísimo. Estoy entusiasmado con esto.